Nosotros seguimos con los compañeros que están desde exteriores, en este caso una compañera, Rocío Pereira da Costa. Rocío, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y aquí en Cámara de Senadores hay mucha tensión, sobre todo en varios frentes con el Ejecutivo. Uno es el que vamos a hablar aquí en Meridiano, es con respecto a lo que habían anunciado voceros del oficialismo, que el presidente Cartes estaría renunciando 6 meses antes de culminar su gestión, si es que la Corte se expide con respecto al artículo 229 de la Constitución y permite que expresidentes vuelvan otra vez a postularse, es decir, puedan pugnar por la reelección. Aquí, desde la Cámara de Senadores, le amenazan a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de que todos serían sometidos a juicio político si es que se expiden sobre este tema. Escuchen lo que dice el senador Arnoldo Vince. También habla al respecto Mario Abdo Benítez y el mismo presidente del Congreso, Robert Acevedo. La Constitución es clara, en ningún caso hay reelección. En este momento, si no se reforma la Constitución, es imposible. Y si los ministros de la Corte joden con la Constitución, van a ser pasibles del juicio político. Así de sencillo. Y confío en las instituciones, no en los hombres, pero que ojalá que los hombres estén a la altura de las instituciones a quienes representan, ¿verdad? Pero lo que sí yo puedo decir es que de darse esto es causal de juicio político, ¿verdad? Mi posición siempre fue de que por todas las barbaridades que han hecho los ministros de la Corte ya merecían hace mucho estar afuera, no ahora, ¿verdad? Que algunos se dan cuenta de que nuestra Corte no funciona, yo creo que, no digo que es tarde, pero teníamos que haberlo hecho hace mucho tiempo para evitar justamente este tipo de cosas. Si es por mí ahora mismo convoco si es que vamos a tener el quórum legal para mañana o para el lunes, pero lastimosamente no tenemos. Ojalá que nos demos cuenta de esta situación, no podemos continuar en estas condiciones. Bueno, eso era parte de lo que estaban diciendo los senadores. ¿Y de dónde salió toda esta tesis que ahora defiende el oficialismo? Originalmente era el sector de Fernando Lugo, el que decía que la Constitución está en presente y por lo tanto la restricción solamente se aplica a los presidentes en ejercicio y por ello ellos entienden que Fernando Lugo como expresidente en pasado no está impedido de pugnar por la reelección. Fernando Lugo dice que ellos no van a pedir ninguna aclaratoria ni certeza constitucional a la Corte y él explica hoy cómo es que van a proceder con respecto a su candidatura. Escuchen lo que dice Fernando Lugo. En ningún caso se debe dar la reelección de ningún presidente. En ¿Cómo ejercicio. Pero, en ejercicio. También se califica justamente eso y se critica el castellano en que se establece dentro de la Constitución Nacional. No, el problema no es mío, es problema del castellano de la Constitución. ¿Pero usted va a insistir en su candidatura o en una candidatura a senador? ¿En su candidatura a presidente o a senador? Yo estoy escuchando a la gente, pues me encanta escuchar a la gente, ¿verdad? Sus opiniones, especialmente la gente sencilla. Antes de ayer estuve en Capiatá. Insiste que es el candidato de la gente, como había dicho hace Ellos quieren que me candidaten, sí. De la donde yo voy, la gente dice... ¿Y usted va a plantear entonces en la Corte una acción como para que lo habiliten? ¿Para qué tengo que plantear lo que me habiliten? ¿Y de qué manera se daría entonces, senador, su habilitación? Me voy, me inscribo, seguramente allá cuando el tiempo y forma de la justicia electoral requiera, seguramente que alguien va a impugnar, ¿verdad?, con los argumentos que pongan, y será argumento contra argumento. Y como suelo decir, no serán los opinólogos quienes decidan, por más que sean solventes intelectualmente, será la herramienta institucional del país, la Corte, quien pueda definir. Es la Corte la que va a definir, dice Fernando Lugo, y él niega también que haya tenido cualquier tipo de acercamiento con Horacio Cartes sobre este punto. Rocío. Sí. Esta mañana Santiago Peña dijo en Monumental que para él particularmente el camino a la reelección era la enmienda, que era la figura que se tenía que haber utilizado para intentar la reelección en este caso del propio Horacio Cartes o de quien alguna vez fuera presidente de la República. Pero más allá de eso, brevemente nomás quiero decir esto, Menchi y Rocío, lo que dijo hoy el ministro de Hacienda. ¿Por qué voy a sentarme con algunos senadores? Porque acá tenemos que entender que la diferencia que hay dentro de la bancada del Partido Colorado, principalmente con la disidencia, no está sobre hechos fundamentales, sino está basado en hechos electoralistas. Para Peña, para Santiago Peña, el ministro de Hacienda, la única bandera de la disidencia colorada es la candidatura de Mario Abdo Benítez, pues critica que no hubo propuestas alternativas de los legisladores para llegar a un acuerdo con el presupuesto. Y aquí estamos hablando
de algo mucho más que esta cuestión de la figura de la reelección. Estamos hablando nada más y nada menos del presupuesto general de gastos de la Nación para el año que viene. Justamente Santiago Peña fue el blanco de críticas aquí en la Cámara de Senadores, más que nada por lo que expresó hoy en la entrevista en Radio Monumental. Y le advierten a Santiago Peña, primero que nada, que está muy equivocado en varias cifras que dio, le dicen aquí desde la Cámara de Senadores. Acá dicen que no es cierto que se le cortó la partida presupuestaria para pagar la deuda, que inclusive tiene permitidos varios montos que ellos mismos habían solicitado mes a mes, y dice la senadora Massi que solamente estaría faltando los montos de noviembre y diciembre, que en total son 23 millones de dólares. Ellos dicen que por eso el país no va a entrar en default. Segundo, le dicen a Santiago Peña que ellos no pueden vetar el presupuesto, que en la Constitución existe una laguna sobre ese tema, y que le advierten que cuidado con lo que van a hacer, que inclusive ya intentó vetar el presupuesto de Nicanor Duarte Frutos y tuvo que retirar ese veto porque ellos dicen que en la Constitución hay una laguna, no está contemplado que el presidente vete por estos motivos el proyecto de presupuesto. Sí hay una contemplación en la Constitución el rechazo del proyecto de presupuesto por no cumplir los plazos, pero no vetar por no estar de acuerdo con lo que dice el proyecto sancionado por el Congreso. Así que hay otro frente de batalla con el Ejecutivo en ese sentido. Rocío, ampliamos todo en Telediario, por supuesto. Muchísimas gracias. Hasta luego.